Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Quiera que sea el momento que van a escuchar esta palabra, reciban un saludo de su servidor José Santos. Es un gusto para mí poder compartir la palabra del Señor nuestro Dios, para que en todo momento sea Dios quien nos fortalezca, sea Dios quien nos guíe, sea Dios quien nos ayude en cualquier circunstancia de la vida, cualquier situación que podríamos estar viviendo. En el estudio anterior hablé sobre el temor y quiero iniciar como una cadena o una serie de estudios sobre el temor con diferentes subtítulos. Estuve hablando también sobre la ansiedad y estuvimos tocando temas o puntos que quizás en algún momento lo hemos experimentado o Dios quiera que no lo experimentemos, pero estamos en un mundo y en una situación donde cualquier cosa puede experimentarse, y una de ellas precisamente es el temor. Pero tocamos muchos puntos bíblicos donde el Señor decía: no temas, porque yo te redimí. Y tocábamos también un versículo hermoso que es el Salmo 23, donde dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién es el que va a estar con nosotros? Dios nuestro Padre. Él ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Pero hemos estudiado en la iglesia que nosotros no solamente tenemos una vida espiritual, sino también tenemos una vida personal, una vida social, una vida matrimonial. No todo es iglesia. Salimos de la iglesia y enfrentamos nuestras situaciones laborales, amistades, familiares, enfermedades, tantas cosas que puedan pasar en nuestras vidas, pero Dios está con nosotros. El Señor siempre nos ayuda, siempre nos guarda, siempre nos protege. Por eso, de los temas que vamos a estar tocando, a lo mejor nada de ellos tiene que ver con tu vida en este momento, pero tú puedes escuchar para que de esa manera puedas ayudar a otra persona que se encuentra bajo cierta circunstancia, bajo cierta situación. Entonces quiero compartir un versículo en la palabra del Señor nuestro Dios, que dice en 2 capítulo 4, versículo 8 al 10, dice la palabra. Lo vamos a leer siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor nuestro Dios: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque siempre tienes algo que decirnos, algo que
enseñarnos, Padre. Ciertamente, Señor, tu palabra es como medicina a nuestro cuerpo. Tu palabra, Señor, es nuestro aliento, nuestra fortaleza, Padre. Rogamos para que en este momento seamos, Padre Celestial, fortalecidos, seamos edificados, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, continuando bajo el tema, el temor, voy a tocar otros puntos que tienen que ver con el temor. Si el tiempo nos lo permite, vamos a estar hablando sobre los ataques de pánico. Observemos que va de la mano con el temor, eh, y también vamos a estar hablando sobre el estrés, que el estrés también tiene que ver con la ansiedad. Estuvimos hablando sobre el temor y la ansiedad en el estudio anterior, y ahorita, si el tiempo nos lo permite, vamos a estar hablando sobre el estrés y los ataques de pánico. Tal vez algún día has tenido un ataque de pánico y no te habías dado cuenta qué es lo que realmente era lo que tenías. Y Dios quiera que no lo tengas, pero al aprender algo sobre la palabra de Dios, vamos a tener armas de cómo poder ayudar a las otras personas. Obviamente, cuando digo armas, estoy hablando en sentido figurado. No literalmente vamos a tener armas de ideas para poder ayudar a otras personas, a nuestros prójimos o quizás a nuestros familiares. Muy bien. La ansiedad también se puede manifestar bajo el estrés. Siempre que hay ansiedad, se manifiesta el estrés. Pero, ¿qué es el estrés? El estrés es la presión interna que nos causa tensión externa. El fruto es ansiedad. Es decir, que por dentro, como que el estrés es una presión interna, ataca en lo interior de nuestro cuerpo, y esto viene a hacer que cause una tensión externa. ¿Y cuál es la tensión externa? Es la ansiedad. Notamos que una persona estresada eh, manifiesta exteriormente ansiedad, es decir, que el ataque es interior y la reacción es exterior. En el lenguaje de la física, la tensión es un término por los científicos para describir tanto la tensión externa que se aplica a un material como el esfuerzo interno que se requiere para resistir la presión. Hoy se ha puesto mucho de moda un lenguaje que todo es interior, que todo está pasando interiormente. Se ha puesto popular esa expresión, pero la realidad es que así ha sido. Siempre los ataques son interiores y por consiguiente son manifestados exteriormente. Por eso dice aquí que en el lenguaje de la física, la tensión es un término por los científicos para describir tanto la tensión externa que se aplica a un material como el esfuerzo interno que se requiere para resistir la presión. Eh, Voy a leer nuevamente nuestro versículo base, que es 2 Corintios 4, 8, 10, donde dice que estamos atribulados en todo. Hoy aquí dice el apóstol Pablo a los Corintios, estamos atribulados en todo. Casi siempre hay tribulación, hay ciertas circunstancias difíciles en todas las áreas que mencioné anteriormente.
A veces hay ciertas tribulaciones una tribulación o a un azote familiar, alguna tribulación laboral. A veces hay personas que son atribuladas porque no tienen trabajo, y hay personas que son atribuladas porque tienen mucho trabajo. De cualquier manera, ambos extremos causan ansiedad, causan estrés. Lo bueno es que una persona se conforme con lo que Dios le da, lo que es lo normal, y de esa manera llega a tener paz en su interior. Si no tiene labor, va a sentir una aflicción en su interior. Y si tiene mucha labor, de la misma manera va a sentir una presión en su interior. Por eso dice Pablo que estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados. Dice que estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, dice, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora voy a estar tocando estos temas, voy a estar hablando sobre estos asuntos, pero también voy a estar dando la solución espiritual para cualquier situación en la que estamos viviendo. Por ejemplo, dice aquí que nos puede ayudar llevando, dice, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Preguntémonos algo. ¿Cuántas cosas vivió nuestro Señor Jesucristo? Él fue humillado. A veces las humillaciones nos causan presiones internas. Jesucristo fue humillado y tuvo la victoria. Jesucristo lloró. Jesucristo lloró por la falta de fe que había en la vida de sus discípulos, la gente que estaban al entorno de nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando vivió esa situación? Lo llevó al Padre. Llevó todo lo que él estaba viviendo en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios siempre le dio la victoria. Es decir, que en cualquier situación en la que tú te vas a encontrar, siempre Jesucristo te va a entender. Porque dice que cuando él estuvo orando previo a su crucifixión, dice la palabra del Señor, que de su frente, su sudor, estilaban gotas de sangre. Y los científicos han dicho referente a ello que era tanto la presión que llevaba nuestro Señor por los pecados del mundo. No fue nada fácil lo que vivió nuestro Señor. Él no vino de vacaciones a la tierra. Él vino a una misión, él vino a un propósito y su propósito era salvarnos y por ello tenía que ser atacado por el maligno. Dice la Biblia que él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, él lo borró todo y por ello tenía que llevar cierta tensión interna. Pero él fue victorioso. Él tuvo la victoria y tú en toda la situación que vas a estar viviendo, tienes que saber que Dios siempre te va a dar la victoria. Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre te va a cuidar. Él siempre te va a sostener con su diestra de justicia. Dios no desea que estemos exageradamente ansiosos, inquietos, temerosos y preocupados. Él quiere que estos síntomas
nos sirvan de una señal y advertencia de que estamos dejando que las preocupaciones del mundo nos angustien. Dios no quiere en otras palabras, Dios no quiere que nosotros suframos. Pero quienes se autocausan sufrimiento, a veces somos nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos que las preocupaciones del mundo nos angustien. Eso es lo que viene a causar estrés, eso es lo que viene a causar ansiedad en la vida de los seres humanos. Las preocupaciones del mundo empiezan a traer angustias a la vida de los seres humanos. Por eso dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que por nada estemos afanosos, por nada, absolutamente nada. ¿Qué dice la Biblia? Basta cada día su propio afán. Nadie sabe lo que pueda venir mañana. ¿Y por qué estar afanado por el día de mañana? Eso es la pregunta. ¿Por qué afanarse por el día de mañana si no sabes si lo vas a vivir? Si no sabes qué es lo que va a venir. Reiteramos lo que anunciábamos o decíamos en unos estudios anteriores, que todo mundo tenía plan para el 2020. Todo mundo estaba celebrando el año, pero no sabían lo que iba a venir. Dios quiera que después de esto ya no vayas a estar trazando planes sin antes ponerlo en las manos de Dios. Nuestra palabra debe de ser primeramente Dios. Si Dios lo permite, si Dios quiere, me traerá esta bendición. Si Dios no quiere, no lo va a traer. Pero no debemos de estar afanados, aferrados en cierta cosa, porque si no logras lo que ya te prometiste a ti mismo lograrlo, vas a terminar frustrado. Por eso no te dejes llevar por la corriente de pensamientos. Cumple tus propósitos, logra tu meta, esfuérzate para eso. ¿Y qué van a hacer ante cierta circunstancia? ¿Qué van a hacer ante cierta cuarentena? Todos los hijos de Dios que hemos aprendido a confiar en Dios, la cuarentena, el confinamiento, fue algo que humanamente nos afectó un poco, pero la mano de Dios nos sostuvo, nos sostiene, nos guarda y nos protege. ¿Por qué? Porque vivimos un día a la vez. No estamos afanados por las cosas que van a venir, porque si esas cosas no llegan, lo que vamos a traer a nuestra vida va a ser estrés, va a ser ansiedad, pero no vino de parte de Dios, fuimos nosotros mismos lo que los causamos, quienes causamos esa situación. Ahora, para dar continuación al tema, quiero hablar también sobre el otro punto que les había mencionado, que es el pánico y los ataques de pánico. Una pregunta, ¿qué es un ataque de pánico? Porque eso también está relacionado con lo que es el estrés y el temor y la ansiedad. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es temor, palpitaciones cardíacas, mareos, temblores. Todos estos síntomas son síntomas de un ataque de pánico. Las personas acuden al doctor frecuentemente esperando un diagnóstico para todos estos síntomas.
Sin embargo, después de varias visitas al doctor y de varios análisis, no hay respuesta satisfactoria. El doctor piensa que son nervios, pero no, es un ataque de pánico. Eh, de hecho, las cosas que se están viviendo en este tiempo eh, es realidad de que ese virus existe, como existen también otras enfermedades. Pero muchos decían algo que llamaba la atención, que más era lo que afectaba a las personas, era el temor y era el pánico. Porque hablaban de muchas cosas, separación familiares, eh, hablaban de estar en un aislamiento que al principio habían dicho estar en un lugar lejano, solo, pero como se salió de control el asunto, ya utilizaron el aislamiento, la cuarentena en el hogar, pero todas las personas estaban viviendo bajo temor, bajo ataques de pánico por lo que iba a venir o por lo que iba a pasar. Todo el mundo decía, ¿qué tal si de repente esta enfermedad eh, pueda contagiarme y pueda contagiar yo a mis familiares? Y, y a veces no era algo que ya estaba pasando, pero ya estaba en la mente. Entonces las personas, sin darse cuenta, podían tener un ataque de pánico, miedo, temor, palpitaciones cardíacas, cuando de repente el corazón se empieza, como normalmente decimos, a acelerar, a palpitar más rápido, de repente tener mareos, temblores. Esos síntomas son síntomas de un ataque de pánico. Las personas acuden al doctor frecuentemente esperando un diagnóstico para todos estos síntomas. Llegan al doctor y el doctor le pregunta qué es lo que siente su cuerpo, que es algo normal cuando los doctores examinan a una persona. Primero le dicen qué es lo que siente. Las personas le dicen, siento eh, palpitaciones cardíacas, siento que mi corazón está palpitando más de lo normal y siento cierto temor. Las personas le dicen siento mareos, siento temblores en todo mi cuerpo. Y viene el doctor, empieza a hacer su trabajo y de repente el doctor después de varios análisis, se da cuenta que no hay respuestas satisfactorias y lo que el doctor le dice que son los nervios. Los nervios los tienes acelerado y empiezan a dar pastillas, tratamientos antidepresivos. Pero lo que no llegaron a detectar, que esto era un ataque de pánico. Y por eso el pueblo de Dios, voy a leerle un versículo en la palabra del Señor, lo que dice en Salmos 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Cuando uno encomienda en Jehová, o a Jehová, en Dios nuestro Padre, nuestro camino, cuando confiamos en Dios y confiamos en Él, Él hará que todas las cosas tomen solución. Por eso es bueno en cualquier situación acudir al médico, es bueno ir y explicarle cuál es el síntoma que nuestro cuerpo está sintiendo, pero primero hay que ir a Dios, porque tal vez el médico te dice son los nervios los que te están afectando, pero de repente te das cuenta que no son los nervios, es un ataque de pánico. Ahora, un ataque de pánico es un suceso breve,
Un ataque de pánico es un suceso breve y repentino de temor intenso con una diversidad de síntomas físicos. Eso es un ataque de pánico, es un suceso breve, porque de repente viene ese ataque de pánico y luego se va. Pero ese ataque de pánico breve y repentino de temor intenso trae una diversidad de síntomas físicos, las cuales mencionamos hace un momento. La primera vez que sucede un ataque de pánico, casi siempre es una experiencia que ha llegado de la nada, que sucede cuando estás realizando cualquier actividad normal. Un ataque de pánico no necesita del estímulo pasado para que vuelva a suceder y así provocar otro ataque de pánico. El ataque de pánico sucede por sí mismo porque se alimenta del temor de volver a experimentarlo. Un ataque de pánico es temor fuera de control. Eso es lo que es un ataque de pánico. Un ataque de pánico no necesita, escuche, no necesita del estímulo pasado para que vuelva a suceder y así provocar otro ataque de pánico. El ataque de pánico sucede por sí mismo porque se alimenta del temor de volver a experimentarlo. En otras palabras, todo viene teniendo relación con el temor. Un ataque de pánico es temor fuera de control. Todos, todos tenemos un temor natural, un temor un temor que le dejó Dios a nuestro cuerpo para que ese miedo nos ayude a buscar una solución a cualquier situación que estamos viviendo. Le voy a dar un ejemplo. Le preguntaron a un conductor a un piloto, mejor dicho, un piloto de avión, le preguntaron que si él tenía temor al operar esa máquina, ese avión, y la respuesta del piloto fue que sí, él tenía temor. Y le dijo a los pasajeros que le hacían esa pregunta, y de hecho me da mucho temor, le dijo el piloto a las personas que le hicieron esa pregunta, a los pasajeros. Y los pasajeros dijeron, si él tiene temor y él lleva el control, ¿cómo nos hemos de sentir nosotros? Dijeron las personas, los pasajeros. Entonces el piloto dijo, pero el temor que yo siento me lleva a estar preparado para tener seguridad en lo que voy a estar haciendo. Tal vez los pasajeros lo entendieron mal, pero ese temor que sentía el piloto era un temor bueno. Es como cuando nosotros estamos manejando nuestro vehículo. Sabemos que no vamos a experimentar algún accidente. No salimos manejando pensando que vamos a tener un accidente. Y sabemos que no va a pasar. Raro la sensación que llega cuando uno siente que de repente va a experimentar algún accidente. Sabemos que no va a pasar eso, pero nos ponemos el cinturón de seguridad. Y al ponernos el cinturón de seguridad, no quiere decir que nosotros vayamos a tener temor. Es por nuestra seguridad que lo hacemos. Entonces el piloto de avión hacía eso, venía cierto temor por su seguridad. Ahora, esos temores son normales, pero si el piloto de avión ya va pensando en su mente, o cuando él mira hacia el océano, en su mente ya está que de repente pueda irse en picada hacia al agua, hacia el océano, y no va a pasar nada, pero su mente ya está pensando eso, él tiene un temor fuera de control. Y si nosotros salimos, nos subimos a nuestro vehículo, lo prendemos y pensando de que de repente podemos accidentarnos, puede pasar algo, estamos teniendo un
estamos teniendo un temor fuera de control. Y eso nos lleva ya a vivir un ataque de pánico. Es como observemos la situación ahorita. Están diciendo ciertas cosas sobre la pandemia, pero nosotros si tenemos nuestra mente serena en Dios, si tomamos toda calma primeramente en Dios nuestro Padre, ningún ataque de pánico nos va a venir a nosotros. Ningún temor fuera de control nos va a venir a nosotros. Lo que va a suceder es que Dios va a tomar el control de nuestra vida y Él nos va a permitir tener calma en medio de la tormenta. Concluyo este tema leyéndoles Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto decía el salmista David. Y el salmista David estuvo viviendo situaciones difíciles. Él se enfrentó a un gigante y lo venció porque él sabía que Dios estaba con él. Él fue perseguido aproximadamente 10 años por Saúl y fue una persecución de muerte. Saúl quería exterminar con la vida de David, pero nunca logró su objetivo porque Dios estaba con David. Nosotros tenemos un enemigo que nos persigue todos los días, que dice la Biblia que ha venido a robar, matar y destruir, pero no va a poder lograr sus objetivos con nosotros, porque Dios está con nosotros. Aunque andemos en valle o en sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Dios está con nosotros. Él siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por estos temas, Padre, que vienen a fortalecernos, Padre. Señor Dios mío, tal vez en algún momento, Padre, hemos estado en cierta presión interior, Padre, en cierto ataque de pánico, pero tú nos has ayudado, Padre, porque humanamente, Dios mío, humanamente, como dice tu palabra, Señor, que